Significado de López. López es un apellido italiano, viene del nombre Lupus en latín, y llegó a España en tiempos de la dominación romana. Viene del sur de Italia y tiene otras versiones como Lupo, Lugo, Lope, Lopaz, Lobos, Lobo, Lobo, Abreu, entre otros. La estirpe de la casa López. Su origen, historia y hechos. Apellido patronímico, derivado del nombre propio López, lo que motiva que raramente las numerosas ramas del mismo tengan relación entre sí. Sobre su origen, son bastantes las versiones existentes, algunas francamente fantasiosas, y a las que resulta difícil conceder verosimilitud. Si nos atenemos al libro Becerro de Castilla, que fue escrito por mandato del rey don Alfonso y de su hijo don Pedro, aquel, a quienes algunos llaman el cruel, y otros, acaso con mayor rigor histórico, el justiciero, para inscribir en él a los linajes nobles de Castilla, se indica que en tiempos de la dominación romana, llegó a la península ibérica una familia llamada de los Lupos, de origen patricio. De dicha familia, procedió la reina Luca, o Loba, residente en Galicia, en cuya región se originó la rama más antigua que después pasó a Andalucía. Lo cierto y verdad es que este apellido, de origen gallego, si damos crédito a la anterior versión, se extendió rápidamente por la península y ya se encuentran muchos caballeros ostentando el mismo durante la Edad Media. En la conquista de Sevilla, entre otros, pueden citarse a Pedro López y García López, acompañando al rey Fernando III, el Santo. Y en Andalucía, Simón López recibió del rey Alfonso X unas propiedades en el término de Alcalá de Guadaira, con lo que dio origen a una familia López andaluza. En la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 212, fueron muchos los caballeros de este apellido que tomaron parte en la misma, a las órdenes del rey Alfonso VIII de Castilla, Pedro I de Aragón y Sancho VII de Navarra. Que debieron portarse valientemente lo demuestra el hecho de que todos fueron colmados de mercedes y algunos agregaron a las armas de su escudo la cruz de San Andrés, en recuerdo de dicha efeméride. Los caballeros López se hallan también en la batalla del Salado, y estuvieron presentes en la conquista de Lorca, Córdoba, Antequera y otras ciudades. Tanto guerrear en tierras andaluzas y su larga estancia en las mismas, fueron la causa de que este apellido se extendiera por aquella región de la península. En sus trovas, Mosén Jaime Febrer afirma que un caballero de apellido López estuvo en la conquista de Valencia con gentes de armas pagadas a su costa, distinguiéndose por su arrojo en la conquista de aquel reino, de tal forma que obtuvo como recompensa la villa de Chelva, donde se estableció y fundó casa, de la que proceden la mayor parte de los López de Valencia, Castellón y Alicante. En lo que se refiere a los López de Aragón, Pedro de López y Quinto de Terrero, juró al príncipe de España como caballero infanzón, en el año 1646. Pero también en las familias de este apellido se desencadenaron luchas intestinas y así Pedro López y Guillén López lucharon contra Íñigo y Sancho López, sus próximos parientes. En la villa de Trama Castilla, Juan López de la Casa, hijo de Algo en 1582, ferviente católico, se enfrentó a los elementos luteranos hasta conseguir expulsarlos de la citada villa. El apellido López se encuentra probado, en su nobleza, numerosas veces, tanto en España como en América, a través de las informaciones que realizaron para ingresar en las órdenes militares, donde queda constancia de su limpieza de sangre. En el año 1688 don Antonio López de Tejada fue creado marqués de Jerigos de Huebra, don Domingo López del Pozo, vecino del Perú, marqués de Mozobamba del Pozo en 1735, en 1737, don Manuel López Pintado, marqués de Torreblanca en 1764. Don Lorenzo López de Porras, marqués de Villalópez, en 1790, don José Antonio López de Olivar, conde La Roche, en 1790, don Fermín López y Sunza marqués de Valdegema, en 1708, don Cayo José López marqués de Encinares, en 1815, don Diego López Morla, conde de Vicreces, y en 878, don Antonio López y López, marqués de Comillas, con grandeza de España. En lo que se refiere a la difusión del apellido López en América, hay que citar al caballero Jerónimo López,
al que se considera como el tronco de muchos de los López de México, y que fue premiado por el emperador Carlos I con la encomienda de Tacuba, nombrándole primer regidor, y después secretario de la gobernación, otorgándole un escudo así organizado, cuartelado por una cruz llena de dos esmaltes, la mitad superior de gules, y la mitad inferior de oro, primero de azur, con la estrella del norte de plata, segundo de gules y Jerónimo López, a caballo, armado de todas sus armas, con la espada desnuda en la mano y dos jefes indios muertos en tierra, tercero de plata, con un león rampante de gules coronado y cuarto de azur, con un castillo de oro sobre ondas de agua azul y plata. Este caballero contrajo matrimonio con doña Ana Carrillo de Peralta, de la casa de los marqueses de Falces, fundando tres mayorazgos en la capital mexicana con los apellidos unidos de López y Peralta, y su descendencia ostentó el título de condes de San Bartolomé de Sala. Pero el apellido López no solo tuvo caballeros que pelearon en batallas contra los maometanos, o enfrentados a los nativos del Nuevo Mundo, hubo muchos López que ingresaron en el Tribunal del Santo Oficio, Inquisición, en México. ¿Acaso por la abundancia del apellido López y teniendo en cuenta que no todos fueron guerreros o inquisidores, ocurrió que durante los siglos XVI se hicieron muchísimos expedientes de sangre a personas que ostentaban este apellido, y tal cosa sucedió en territorio mexicano? Escudo de armas, en campo de gules 13 roeles de oro. Otras familias del mismo apellido ostentan, sin embargo, muy diversos blasones.